vamos a acabar el tema de intercambio de documentos entre aplicaciones web hablando un poco de JSON. JSON es hasta cierto punto una alternativa a XML. Por cierto, podéis decir tanto JSON como JSON. En inglés encontráis que normalmente la gente va a decir JSON. En español, pues quizás JSON es la pronunciación más adecuada, no lo sé. Pero bueno, a mí me vais a oír decirlo de las dos maneras. Bien, pues como decía, JSON es hasta cierto punto una alternativa a XML, pero en realidad es bastante diferente también que XML. JSON significa JavaScript Object Notation, notación de objetos de JavaScript o basada en JavaScript, y tiene su origen en JavaScript. La idea es muy simple, es cojamos las estructuras de datos básicos de JavaScript y un documento JSON es un documento escrito con esa sintaxis. Además, para nosotros va a tener la ventaja de que estas estructuras de datos básicas de JavaScript se escriben con una sintaxis que es prácticamente la misma que la que tenemos en Python. Por lo tanto, para nosotros van a ser también estructuras básicas de Python escritas, un documento escrito con la misma sintaxis que las estructuras básicas de Python. ¿Y qué estructuras básicas son estas? Pues fundamentalmente diccionarios, listas, enteros, números y cadenas. Bueno, y también tenemos booleanos. Y alguna cosina más, pero esto es básicamente lo que nos va a interesar. Originalmente se pensó sobre todo para hacer aplicaciones Ajax, que son aplicaciones JavaScript que corren en el navegador y que me van modificando la interfaz de usuario según datos que obtienen de un servidor. Entonces, se hacen peticiones, digamos, relativamente rápidas, HTTP a un servidor, ese servidor me devuelve datos y esos datos se codificaron en el formato JSON. ¿Por qué? Porque son muy fáciles de incorporar en JavaScript. Como veremos, también son muy fáciles de incorporar también en Python. Y por lo tanto es, desde cierto punto de vista, un subconjunto de JavaScript y, como he dicho también un subconjunto de Python. Esta es la pinta que tiene un documento JSON. Entonces podéis ver que esto podría ser perfectamente un diccionario Python. Entonces sería un diccionario donde las claves que tengo son first name, last name, address y phone numbers. Y los valores son, para first name el valor es el string John, para last name es el string Smith, para address es el diccionario que está compuesto a su vez de las claves street address que tiene el valor 21, calle 21, la clave city que tiene valor New York, etcétera, etcétera. Con esto acaba el diccionario. Y la siguiente clave phone numbers tiene el valor que es una lista que tiene dos strings que parecen dos números de teléfono. Por lo tanto, podéis ver que son, repito, strings, números, booleanos también puedo tener, agrupados mediante listas y diccionarios que puedo meter unos dentro de otros con todos los niveles que yo quiera. Por lo tanto, las estructuras más básicas de Python y que, repito, quizás por casualidad o de forma intencionada, pero su sintaxis es exactamente la misma que la que tendría en JavaScript también. Por lo tanto, bueno, pues puedo escribir un documento JSON de cualquiera de las dos maneras. Hay algunas pequeñas diferencias, esto está simplificado, por ejemplo, aquí tienen que ser llaves dobles, no pueden ser llaves simples, que en Python podrían ser, y bueno, hay algunas diferencias más. Pero lo fundamental es prácticamente igual. Por lo tanto, os podéis imaginar que incorporar esto como un diccionario en Python pues es muy simple. Incorporarlo como un objeto en JavaScript también. Por eso JSON se utiliza mucho en APIs web, porque tanto desde Python como desde JSON es muy fácil de utilizar y en cualquier caso el formato es suficientemente simple como para que muchos lenguajes hayan incorporado con gran facilidad módulos de manejo de JSON. ¿Cuál es el uso en la práctica de este formato? Pues, como he dicho, hay intérpretes para casi cualquier lenguaje. En JavaScript es tan simple que la propia función eval de JavaScript, si le pasas un string que sea JSON, lo puede interpretar. La función eval se le pasan trozos de programa y los evalúa. Por motivos de seguridad no es bueno pasar un documento JSON directamente a eval, pero hay formas equivalentes de hacerlo que son también muy rápidas y que, bueno, me comprueban primeramente que ahí no haya código raro, sino que realmente todo lo que hay son datos. Que es, porque si no lo hago es un vector claro de inyección de código que
haría que ejecute código arbitrario que podría causarme problemas de seguridad o de fiabilidad. En Python es parecido, tengo muchos módulos de Python y en particular tengo un módulo que se llama JSON, que está incluido directamente entre las bibliotecas básicas de Python, y en otros lenguajes como Java o en realidad casi cualquier lenguaje hoy día, pues tengo varias formas de trabajar con JSON. JSON es más simple que XML, de hecho es una de sus principales ventajas, pero esto también hace que se echen de menos algunas de las cosas que tenemos en XML. Por ejemplo, los validadores, que me permiten definir un lenguaje basado en XML y luego comprobar que un documento XML lo cumple. Bueno, pues nos gustaría tener cosas parecidas en JSON, pero en general pues no las tenemos. Y lo que ocurre es que se construyen extensiones a JSON, igual que tenemos extensiones para XML. Y entre esas extensiones pues tenemos cosas como JSON-T, que equivale un poco a XSLT para JSON. XSLT es un formato de hojas de estilo que me permiten cambiar el formato de documentos o cambiar entre distintos lenguajes basados en XML. O JSON-P, que es una extensión que hace que, bueno, pues sea más útil en ciertas condiciones con JavaScript, porque básicamente me embebe los datos dentro de una función JavaScript. No voy a entrar en detalles, pero es bastante útil cuando tengo que utilizar código JavaScript en ciertas, datos JSON dentro de un código JavaScript en ciertas circunstancias. Las ventajas y los inconvenientes los he ido ya comentando un poco. En cuanto a ventajas, pues quizás una de las que originalmente se comentaban como más importantes era que es un formato más compacto, que requiere menos caracteres, menos peso, por lo tanto, y consume menos ancho de banda. En la práctica eso hoy día quizás no sea muy importante porque normalmente tenemos más ancho de banda del necesario y, bueno, pues no viene mal ahorrar un poco, pero no es un problema fundamental. El siguiente sí que ha sido muy crítico y es que es muy fácil escribir un intérprete rápido e incluirlo, por ejemplo, en un navegador, que era básico para que se pudiera utilizar desde JavaScript. Y luego tiene otra ventaja, pues que es fácil de leer por los humanos. Es muy parecido a leer variables, como hemos visto, variables en Python o variables en JavaScript. Y bueno, pues en general la gente normalmente pues, se da cuenta muy rápido de cómo es una estructura de datos en JSON. No siempre es igual de rápido verlas en XML. Entonces, en general, para los humanos, pues es quizás un formato un poco más amigable. Inconvenientes, pues muchos también. La mayoría de ellos derivados de su simplicidad. Por ejemplo, no tiene mecanismos de definición de lenguajes, de validación, aunque se han propuesto extensiones, como he comentado ya, que lo hacen. Y no hay equivalentes a los lenguajes típicos o a los manejadores habituales de los que dispongo en XML. Por ejemplo, no hay equivalentes a Atom o RSS o no hay equivalentes a XSLT, aunque hay extensiones, como hemos visto antes. Resumiendo un poco, pues JSON es mucho más sencillito, sirve bien para muchas cosas, tiene algunos problemas, sobre todo en la parte de validación y de herramientas relacionadas, y aún así pues se han desarrollado también muchas extensiones para JSON. Lo único que quizás, a diferencia de XML, donde es bastante habitual utilizarlas, en el mundo JSON pues quizás esas otras extensiones se utilizan mucho menos. Aún así, JSON es, yo creo que hoy día, sin duda, el formato más habitual para las APIs que ofrecen la mayoría de los servicios y, desde luego, es un formato muy, muy utilizado en Internet.